Buenas noches amigos, soy Javier Vicente. Carlos Bertorello. Juntos hacemos Matele. ¿Qué son pasteles? Esta noche nos acompañan Milagro Zárate, Alejandra Paceto, que son integrantes de una organización que se llama Ayuda y Asistencia a Familiares del Suicida. Una organización que trabaja en la contención, la prevención y la sensibilización sobre una problemática tan dolorosa como urgente, que es el suicidio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Fundamental esto de tener espacios de comunicación y de acercamiento con las personas, ¿no? Bien, le pregunto, Alejandra, ¿cómo nació la asociación y qué los motivó a organizarse? Ok. El cómo es todo un tema porque creo que ni cuenta nos dimos cuando empezó, que en mi caso en particular se suicida mi papá y es esta cuestión de que uno no sabe para dónde encarar, digamos, y qué nos pasó y por qué nos pasó, un ambiente familiar bueno, digamos, o sea, no había discusiones, no había problemas en sí, ni situación económica apretada. Sí había una enfermedad, un padecimiento mental. Mi viejo sufría de depresión por muchos años. Sí, estaba siendo tratado. Estaba siendo tratado por psiquiatras, con psicólogos. Y aparte de eso, él también incursionaba en averiguar con gimnasia, con alimentación, con lo que sea. Yuyos tomaba de todo. Y nunca supimos, o sea, ciencia cierta, cuál era el rol nuestro de familia, digamos, en ese ámbito de la salud mental, ¿no? O sea que como que nos tuvo que pasar para poder comprenderlo después. ¿Cuántos años hace? Iban a ser 23 años ahora el 15 de noviembre. Época donde no se hablaba. No, para nada. Y encima lo que nos desayunamos, por eso le digo que el cómo tiene toda una complejidad. A los 2-3 años de la muerte de mi papá, una vecina sale y le dice a mi mamá, ahí en la misa de aniversario, ¿quién iba a imaginar que Cacho haría lo mismo que hizo su papá? Ajá. Y mi mamá le dice, ¿cómo que hizo su papá? Y no, dice, usted no sabe, dice que su papá también intentó suicidarse, y bueno, ahí nos enteramos que por eso lo internaron en el año 44 era el Hospicio de las Mercedes y hoy el Hospital Borda en Buenos Aires, que era un depositario para hacinados, se llamaba en ese momento, de personas con estas conductas que no se los podía controlar. Entonces se los depositaba ahí, en una población de más de 3.000 internos. Bueno, todo esto después lo voy descubriendo. Pero es a donde nosotros nos cae la ficha que no era la primera vez y que era de pronto las consecuencias de ese silencio. Lo encaminó hacia la muerte, ¿no? Hacia armar y gestar esta desesperación interna por la cual termina, bueno, con depresión y después con su suicidio. Así que bueno, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Y eso en primera persona comencé yo a tratar de entender esto, de comprender porque estaban los 8 nietos de mi papá, o sea, 3 de mis hijas, mis sobrinos, mis hermanos, bueno, mi mamá también, o sea que era como que ¿quién sigue o qué hacemos para que no siga nadie? Había que protegerlos. Claro, totalmente, había que saber qué nos había pasado. Y así es como me engancho con lo que es la suicidología. Estudié eso en ese momento, era la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, cuyo presidente era el licenciado Carlos Martínez, y él daba cursos de introducción a la suicidología. Así que bueno, ahí busqué los medios para poder ir, tomar cursos y empezar con esto de pensar en hacer justamente una asociación para dar respuesta y orientación, que era lo que más me interesaba. Claro. De hecho, nos identifica el logo con un abrazo, ¿no? Por esta cuestión de contención. Es lo único que te reconforta, porque no es la palabra del otro en ese momento lo que va a cubrir esa tragedia tan grande, ¿no? El que te abracen es como que te devuelve un poco de energía, como si volvieras a tomar aire, digamos. Así que primero era eso, de comprender que teníamos que contener, y después de entender que también teníamos que contener con conocimiento, que no era algo al azar, digamos. Seguro. Y bueno, ahí fue que empecé con estos cursos, con que me costaba muchísimo. El rudimentario Google no nos daba mucha información, era todo en inglés. Autoformación. Exactamente, de hecho, que en buena hora que mi hija
estudió siempre el idioma, entonces ella me traducía los textos de la Organización Mundial de la Salud. Qué bien. Así que con eso es como lo que nos fuimos alimentando y fuimos como de pronto encontrando el camino de cómo llegar a otros y contenerlos. Cuando dice fuimos, Sí. ¿inmediatamente se formó un grupo o Sí. fue fundamentalmente Empezamos, un esfuerzo? claro, empezamos nosotros, digamos, De familia. con los hijos, sí, porque en realidad fueron mis sobrinos, fueron mis hijas las que se sumaron. De hecho, hicimos una jornada de prevención del suicidio en el año 2004, 2005, creo que fue. Te miro a vos como si te fuera a acordar. Con la familia, y eran todos chicos. Yo creo que el más chico tenía 10 años, los que ayudaban. Y de ahí para arriba, ¿no? Póngale 14, 15 años, los que nos ayudaron a hacer esa jornada. Ajá. Y bueno, ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que estos jóvenes eran la promesa de esto, de poder transmitir esto, Seguro. y de no tener el modelo ese último y final de mi papá, que era muy el sostén de todos nosotros, un hombre querido, un hombre muy cercano, un poco dicen que soy parecido a mí, al punto tal que la asistencia en el barrio fue para los vecinos, porque sintieron mucho la forma en cómo mi papá terminó sus días. Una pérdida para todos. Sí, tal Siguiendo cual. con AFASU, ¿cuántas personas integran la asociación y cómo se suman los nuevos miembros? ¿Lo querés responder vos? Sí, bueno, en estos momentos un número exacto, aproximadamente 50 personas, entre bastante gente, voluntarios, la mayoría voluntarios, apoyo. sí, entre voluntarios, socios, personas allegadas, por eso, porque como es un trabajo tan en conjunto, gente que se va sumando, que llega, que hace un aporte, que colabora, no sé, con una idea. Con una Claro, idea, claro. cumplen con ese rol y se van, pero que siempre se mantienen, digamos, y sabemos que contamos con esas personas. Entonces, como a veces dar un número de la cantidad de personas que hay en AFASUAC es incalculable, porque ha pasado tanta gente Sí. que quizás hoy no está, si bien en el equipo trabajando, digamos, en el día a día, pero que sí han sido parte y que sabemos que contamos con ellos. Así que sí, somos muchos. ¿Y cómo se Hay incorpora al inserción, grupo? entonces, hay inserción Sí, en sí. la comunidad. Sí, sobre todo Estamos- interés y bueno, como está esta cuestión del miedo, ¿no? Primero. Claro, ese también es un tema que hace, no digo difícil, Sí. pero no facilita el acercamiento. Exactamente. Porque uno tiene miedo de cómo me relaciono, qué les digo, qué me van a decir, cómo hablo. Sí. Era, ojo, el hecho que sea usted Sí. quien está frente a mí me facilita que yo pueda hablar con comodidad. Claro. Pero si era una persona desconocida, bueno, ella es muy agradable. También así que lo hace fácil. Le aclarimos a la audiencia que se conocían el doctor con Alejandro. Sí, trabajamos juntos. Claro. Sí. Porque no es fácil hablar. Sí, tal cual. Este es un tema que no es fácil hablar. ¿Qué Y es asistencia, justamente, ¿Qué asistencia le brindan ustedes a los familiares de personas que han sufrido un suicidio en su familia? Actualmente lo que brindamos son talleres de orientación, a donde incursionamos, bueno, hicimos como un recopilado, digamos, de 2 disciplinas, o sea, 2 o 3 disciplinas, porque tengo que contar también los de las terapias comunitarias, tomando desde la suicidología, todo lo que tiene que ver con la introducción de suicidología, que nos dieron a nosotros, hicimos varios cursos de eso, así que bastante conocimiento hemos adquirido. Y la otra es la logoterapia y el análisis existencial de Víctor Frank, que lo que plantea él es la motivación originaria del ser humano, que es esta búsqueda por el sentido, o sea, el para qué estoy vivo. Claro. Que no es solamente desarticular el proceso suicida, sino atravesar un proceso vital, o sea, motivarlos a que encuentren ese para qué. Claro. No es solamente recuperarte de esa situación, sino que también salir con herramientas para ver cómo sigue tu vida. Y bueno, y lo otro que decía es de las terapias comunitarias, integrativas y sistémicas de Adalberto Barreto, un psicólogo brasileño. Él se vio también en este entramado que, bueno, hoy por hoy es muy común en todos lados, dicen estamos desbordados. O sea, todo lo que es atención pública o privada en salud mental, lo primero que sale, estamos desbordados, los turnos son de acá a 2 meses, o sea, hay como mucha cuestión.
Este hombre también cursa por eso cuando entra como psicólogo a la favela, y él se da con que tenía una fila de 2 cuadras para tener gente, y era imposible eso. Entonces él diseña esta suerte de terapia comunitaria, en la cual lo que hace es aprovechar las historias de vidas de esa misma comunidad como para ir dando ideas hacia el otro, cómo hizo para salir de su dificultad. Así que bueno, hicimos más o menos un reconto de eso. Nos fue muy útil porque no solamente son talleres para personas que atravesaron por la problemática, sino también por de pronto a docentes, de pronto a alumnados, de pronto también a la comunidad en general que por ahí nos convoca, no sé, ¿Ustedes van a dar clases en escuelas, dan charlas? Sí, hacemos talleres, en estos momentos guías de orientación. Más chicos Sí. Los que pueden ser víctimas de... Sí, la más chica que atendimos nosotros en la asociación tenía 7 años. 7 años, acá en Catamarca, ¿no? Y en la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio hay registro de un varoncito de 4 años. ¿Cuánto hay de bullying de por medio? Eso le iba a preguntar. O maltrato también. Sí. Bullying, maltrato, violación. Lo que pasa es que ahí también está esto que hablan desde la logoterapia, el tema de la identidad, o sea, cómo construimos o solventamos nosotros esa estructura de la identidad. Cuando esa estructura de la identidad está acorde en cuanto a lo que pienso, digo y hago, tengo habilidades y herramientas para decirle no a la droga, no al alcohol, no al atropello, no a la falta de respeto, no al miedo. Pero bueno, es todo un trabajo que socialmente, culturalmente también no lo hacemos como comunidad. Claro. Entonces quedan hijos desfasados, o sea, no tienen herramientas para afrontar, y ahí a donde empiezan los problemas, porque la promiscuidad sexual, la violencia generalizada, el aburrimiento, dice Víctor Frank. El aburrimiento es una moneda corriente de los jóvenes hoy en día, al punto tal que ir a bailar ya no es divertido como antes. Entonces salen y se agarran las piñas, como se dice en la calle, porque genera otra emoción. Exactamente. Entonces, fíjense, las redes sociales no claro, todo lo que tiene que ver con desarmar más esa estructura de la identidad suma. El tema es, si nosotros tenemos bien armada la identidad, nuestras redes sociales sirven para algo, o sea, tienen un sentido, tienen un para qué, van orientadas en función de algo. Pero primero está la persona que está atrás. Sí, que tiene que estar armada. Para exactamente. Si me hablan de la tecnología es buena, pero no para todo el mundo si no está preparado desde ese lugar. ¿Qué importancia tiene hablar abiertamente de este tema? Porque como decía el doctor, hasta hace algunos años era tabú. Como siempre cruzado, entre otras cosas, por la religión y demás. Hoy se habla, inclusive en el ambiente psicológico y todo lo que se recomienda, es hablar de este tema. Sí. Es importante, ¿verdad? Y sí, la experiencia de vida me lo indicó. Creo que mi papá todavía estaría, supongamos, si no fuera que atravesó por ese silencio desde los 11 años hasta los 69 años de edad. Ni siquiera en la intimidad del matrimonio él pudo contar esto, que para él era horrible, como se lo habrá dicho su abuelo, porque todavía vivía su abuelo en ese momento, y él ordenó que sea un secreto, que nadie lo sepa. Un secreto a voces, porque una cuestión así no queda callada, el barrio se entera. Lo sabía sus vecinas. Lo sabía sus vecinas, entonces... Bueno, es cosa terrible que enterarse después de la muerte por una vecina qué es lo que le había pasado al padre de la víctima, a su abuelo. Y encima, para el colmo, esta cuestión de que cómo procesa un niño semejante tragedia, no sé qué habrá visto él, porque no sabremos... y solo, o sea, ni siquiera poder preguntar. Y en aquella época, ¿a dónde está mi papá? ¿Sigue vivo? ¿Cuándo va a volver? No, había una cuestión ahí que hasta el día de hoy yo noto esa diferencia. Bueno, cuando se acercan los padres, por ejemplo, de una joven que ha intentado suicidarse, cuando empezamos a contarle de qué se trata el suicidio en sí, es como que empiezan a sacarse el velo de los ojos y a perderle el miedo. Sí. A saber cómo intervenir. ¿Ustedes tienen ayuda profesional? Sí, tenemos un psicólogo, el licenciado Alejandro Mancilla, que nos asesora, él nos acompaña en el asesoramiento, porque habíamos empezado con la parte de asistencia, porque nuestra intención es que haya asistencia, pero se nos dificulta en cuanto a que sea honorario, claro, es costo, porque hay que pagarlo, costo. Bueno, eso se nos complica un poco, por eso los psicólogos no nos duraban, digamos, estaban un tiempo y se iban.
Entonces con Alejandro quedamos con esto, o sea, si bien no puede atender desde la asociación, pero sí nos puede orientar a nosotros en caso de que surja algo que sea más complicado y que podamos sostenerlo. Claro. Milagros, eso le iba a preguntar, ¿trabajan junto a organismos del Estado? Sí, la idea es esa, justamente poder... ¿Es la idea nada más o quieren el apoyo? La idea desde AFASOAC es que sea un trabajo en conjunto, como hablábamos, y estamos en eso, tratando de hacer esta unión, ¿sí? Ahora estamos con esta articulación y que todos nos sientamos parte, porque hablamos de prevención y la prevención está en la misma comunidad, porque una vez la escuché a Ale cuando dijo una frase de... el problema es de la comunidad, entonces la solución tiene que salir de la comunidad. Claro. Y la comunidad la hacemos entre todos, entre el Estado, en todo, o sea, la sociedad somos todos. Entonces creo que es una de las metas, uno de los objetivos de AFASOAC es poder hacer eso, que nos podamos unir y desde lo humano, ¿sí? No desde el profesional, no desde el presidente, no desde el gobernador, sino desde lo humano y desde lo que todos como humanos que vivimos y que la luchamos y que la remamos, podamos hacer algo en conjunto para que esto tenga una, no sé si solución, pero sí que encontremos la fuerza, digamos, para frenar esto. De cualquier manera, es una obligación del Estado. Sí. No se puede cerrar los ojos ante dramas, tragedias como son estos. La pérdida de una vida por mano propia es, en el caso de un padre, es un drama, en el caso de un hijo es una tragedia. Y algún auxilio del Estado tiene que tener. ¿Se sienten acompañados por el Estado? En realidad esto es nuevo, ¿no? Para nosotros, porque lo tengo que admitir, nosotros el año pasado ya empezamos como a replantearnos nosotros como ONG cómo generábamos esta articulación no tan interinstitucional, porque nos costaba mucho. O sea, esta cuestión de que desde adentro de la ONG mezclarlo con el gobierno no servía. O sea, esa era la idea. ¿Por qué? Porque te hacen trabajar y son ellos los que tienen el sueldo, te decían. O sea, era como que esa discusión estaba. Y de afuera era esta cuestión de que no, si ustedes están haciendo esto, nosotros nos apartamos. Nos hagan solo, nosotros no hacemos. Entonces empezamos como a ponernos más en molestia, digamos. Participamos en la mesa intersectorial de la provincia que se creó justamente para la prevención del suicidio y nos tuvimos que apartar porque se mantenía de vuelta esa idea de que uno solo es el que lleva la posta, digamos, y todo lo demás aplaudimos o nos sumamos para la foto. Pues se sentían utilizados o algunos pensaban que... No, porque ni siquiera eso. Claro. O sea, nosotros lo que habíamos propuesto era trabajar articuladamente. O sea, ellos desde el lado académico, que es lo que ellos pueden aportar como profesionales de la salud, y nosotros desde la evidencia. O sea, como aparte desde la económicamente. Y sí, tal cual. Tal cual no teníamos medio de movilidad, o sea, lo que pedíamos era que nos trasladáramos al interior, que pudiéramos llegar, porque el interior profundo está muy desolado. Además se nos complica. Y se nos complica a nosotros. Entonces decían, bueno, articulemos con ustedes, lo poco que ustedes consigan, nosotros también nos apoyamos ahí. Pero para el Estado, poner un vehículo a disposición con un profesional es un aporte mínimo. Fácil de hacer. ¿Y cómo está esa situación hoy? Bueno, eso ha cambiado, o sea, se nos ha empezado a escuchar, de hecho ahora ya estamos incluidas también como adherentes en el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Vamos a ser claros, desde este programa nos animamos a pedir que el Estado aporte. Sí. No. Yo les he dicho, sobre todo Alejandra, que nosotros acá hablamos sin tener ningún tipo de reparo. Si el Estado no está apoyando algo tan importante como este movimiento, esta lucha que tienen ustedes, porque es una pelea constante. Sí, tal cual. Ustedes están peleando contra algo... Un flagelo sociales. Efectivamente. Y sobre todo Catamarca, que tiene bastantes muertos por esto. Incidencias. Sí. Entonces, la idea... Desde acá lo pedimos, que el Estado apoye, aporte, ponga sus medios. No es un gasto. Esto es una inversión social. Sí, tal cual. No es un gasto. Nunca apoyar cruzadas como esta puede llamarse gasto. Entonces, por más que nuestro presidente hable de gasto, acá no podemos
mezquinar. Aparte, los aportes que ustedes necesitan son mínimos Sí, tal cual. para la importancia de la tarea que están realizando. Ahí todo lo que es salud mental está estipulado el 10% del presupuesto anual, o sea, como que hay una cifra específica Importante. para que se destine para eso. Claro. Y por lo que entiendo, ese 10% alcanza y sobra, o sea que nos iría bien. Seguramente. Pero no llega ni el 1% al Estado para que todo lo que es salud mental se vea asistido y atendido. Pero ¿por qué tiene que ver con esto? Porque no hay quien se queje, creo yo, ¿no? Esta cuestión de ir Bueno, siguiendo acá no, los pasos del acá, Estado. Acá Acá tiene nos un quejamos. espacio. Bueno, Tiene este espacio para quejarse. para Libro de molestar. Tiene este espacio para quejarse. Sí, a mí esta cuestión de solo quedarme en la queja no me gusta, porque también la notamos como algo muy propia de que siempre escuchamos el Estado no lo da, el Estado no lo provee, y bueno, ¿y cuál es la parte que actúas vos, por ejemplo? Y bueno, nos pusimos mano en la obra. ¿Qué dijimos que podemos hacer? Si nosotros hablamos de favorecer factores de protección, se nos ocurrió mejorar, por ejemplo, la sala de usos múltiples y el jardín del área de internados del Hospital San Juan Bautista. ¿Cómo? A pulmón, o sea, convocando esto que dice Milagro a distintas organizaciones civiles, aparte del Estado, porque Obras Públicas va a aportar la mano de obra. Nos fuimos buscando más gente para que nos den, por ejemplo, Durlock, para que nos den materiales para las mesitas, las sillas. ¿Por qué? Porque el hospital es a donde caen todas las personas con ideación o con intento de suicidio o en crisis de salud mental. Y estamos ahí se los interna preventivamente. Exacto, y Después, estamos esperando que alguien mejore esos espacios. ¿Hace cuánto tiempo? O sea, digo yo, bueno, listo, basta, ya está, lo intentemos nosotros a ver qué resulta. Y bueno, gracias a Dios y a toda la gente que nos está acompañando, se está concretando, ya se hizo hasta el relevamiento de la mejora del suelo, se va a mejorar porque tiene un declive muy importante y peligroso, creo, para esa zona. Todo lo que tiene que ver con el parquizado, un proyecto muy lindo, y sobre todo que quiero que se resalte esto: cuando la comunidad decide intervenir, hasta el gobierno se arrodilla. ¿Por qué? Porque tiene que intervenir también. La gente No se lo puede lleva quedar. puesto, sí, claro, seguro, y ahora, claro. por ejemplo, estaban hablando ahí del tema del acto de inauguración y qué sé yo, y me pregunto yo desde qué lugar el gobierno se presenta en un acto de inauguración al que lo podemos invitar nosotros, sin que sea como parte, digamos, no, sino que también tiene que ver con esta realidad. La idea es que no se presente como autores. Claro, exactamente, porque ahí estamos haciendo en conjunto, y ahí sí estamos generando salud mental. Porque sabe lo importante que es para usted o para cualquiera participar en un acontecimiento así, hasta el más simple de las personas que tienen que, no sé, cavar la tierra para mejorarla, se siente como que está haciendo algo Parte de realmente algo, importante. claro. No, bueno, Importante. cuando empezamos a presentar y a hablar con estas personas, el solamente darles la idea y que se den cuenta, ¿no? Porque era, mientras le contábamos, era hacerlo ver lo que, no sé, con donar un Durlock, como dice Ale, o Una planta. un lock, o una planta, estaban que estaban haciendo un montón, y que podían ser útiles, y se daban cuenta de que también podían ser parte de algo que impensado. Porque decimos, bueno, todos contribuimos para la salud mental, y todos quedamos ahí como que no sabemos cómo hacer eso, no es impensado para la comunidad, es solamente de quienes lo padecen. Exacto. El problema es del que lo tiene, digamos, o sea, se lo ve así. No es mi problema. Claro. Bueno, eso dice el profesor Martínez, ¿no? Él tiene una frase muy de él que dice, hay prevención si hay participación, pero para que haya participación tiene que existir el sentido de pertenencia. Es decir, si es mi problema, yo me hago cargo, me interesa, pero claro. como no es mi problema, no, bueno, Me que quedo lo aparte. solucione Y otro. aparte, mucho el tema es, ahí están los psicólogos, ahí están los psiquiatras, Sí. remedios. Y qué peso, ¿no? Porque así también nos ha costado, y lo tengo que decir, vidas de profesionales de la salud, porque también se ven recargados Claro. por esta responsabilidad. Es como decir, AFASUAC es el que va a solucionar el problema de todo. No es verdad, No. o sea, es algo que nos van a terminar quebrando si Superando. nosotros pensáramos que es desde ahí. Claro. No es desde ahí, es desde la comunidad. Claro. Estamos hablando de la relación de ustedes con el Estado con ustedes, la sociedad en su conjunto. ¿Qué puede hacer para ayudarlos?
Bueno, por ahora es participar con este relevamiento de datos que hacemos por encuestas. Nosotros tenemos la página web. ¿Lo están haciendo ahora? Sí, en el cual los hacemos participar, por ejemplo, en esta continuidad del proyecto de tener el parque en condiciones. No es hacerlo e irnos, sino que justamente la gente colabore con pensar en que no hay que ensuciar, por lo menos. No les pedimos que limpien, pero no que no ensucien. Dígalo claramente, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, la página es afasuac con .org. Ya si quieren las escribí. Afasuac. Exactamente. Va a salir en un zócalo en el programa recordando. Y aparte las líneas a las que se pueden comunicar, que ya vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno. ¿Qué mensaje le darían ustedes hoy a quienes están atravesando, a los que atraviesan una pérdida familiar por suicidio? Bueno, también a las personas que hoy se desayunan con un intento de suicidio, ¿no? Porque no solamente es a quien ya se le suicidó, sino que de pronto, que hablaba con una mamá hace poco, su hijo de 15 años hizo un intento, y vos decís, qué desesperación para esta madre que le dio la vida a este hijo y no verla llegar, digamos, o sea, no ves venir que esa situación se te acerca. Entonces, ¿desde qué lugar pensamos en el sostén? En que tienen que conocer, que tienen que saber, porque es de la única manera que nosotros perdimos el miedo a la palabra suicidio, ¿no? Porque muchas veces esta cuestión de que no querían que digamos la palabra. Claro. Entonces, para la persona que atraviesa esto, que no se vea como en una habitación a oscura. Claro. La luz se prende cuando entra el conocimiento. Claro. Y si comprendemos que el suicidio es una conducta humana, en la cual esa conducta humana atraviesa un proceso, una gestación, es decir, se va conformando esa idea, va tomando consistencia, va tomando cuerpo, y esa misma idea es la que termina haciendo ese quiebre con la realidad. Se me rompe todo mi sistema de creencias, o sea, ya no creo en mi familia, ya no creo en que un profesional me pueda ayudar, ya no creo que alguien me pueda entender, o sea, es esta cuestión de quiebres. Cuando empezás a entender que ese proceso es el que termina separándote de la realidad, y vos pensás que la muerte es como abrir la puerta y salir afuera, ¿por qué? Porque del otro lado ya no voy a sufrir, ya se va a solucionar todo. Sí. El familiar puede intervenir hablando. Claro. Porque cuando sale de adentro, o sea, cuando la palabra puede poner, o sea, la persona puede poner en palabras, me quiero quitar la vida, me quiero matar, no aguanto más esto, es cuando libera esa olla de presión incesante que tiene adentro. Y si del otro lado recibe una postura de comprensión, con conocimiento, por cierto, se hace más llevadero. Claro. ¿Y qué es lo que está fallando primeramente ahí, en esto de que cuando hacemos un análisis lo podemos ver? La capacidad para afrontar dificultades. Nosotros los seres humanos venimos con herramientas para poder saber cómo afrontar diferentes circunstancias, ¿no? Pero si yo no tengo adiestrada esa realidad, obviamente que llega un momento en que eso me supera. ¿Por qué? Porque no sé cómo relacionarme con las chicas, por ejemplo, los varones, no sé cómo buscar trabajo, no sé cómo seguir si me falta el dinero, no tengo recursos para, llevar la comida a la mesa. ¿Cómo enfrentar el bullying de los chicos? Justamente con esto de la identidad. Ahí nosotros hemos notado mucho cuando hablamos en el tema del bullying, que cada vez va copando más porque el factor de riesgo todavía está activo. El factor de riesgo que es esta comunidad que piensa, o sea, desde algún lado, la violencia como ese plan de no aburrirme, digamos, como esa opción para tener algo divertido que hacer, es hostigar al vulnerable. Es poder hostigar al vulnerable, ¿no? Cuando le damos al vulnerable la constitución de su identidad, aprende a pedir ayuda, claro, aprende a afrontar, quizás con la huida, quizás poniéndose a salvo, huyendo, claro, pero no con el suicidio como huida. Claro, aprende a pelear por sí. Exactamente. A los golpes, huyendo, sabe defenderse. Tal cual, necesita esas herramientas para constituirse. Pero si no lo sabe, o sea, siempre hablamos con esto de los chicos, pero a veces los padres, te hablan de 36, 40 años, tampoco lo tienen. Ellos también como que se desayunan con que, yo tampoco sé quién soy. O sea, empiezan con esta cuestión de que no se conocen, porque no se nos formó para eso. Exacto, esa es la realidad. Sí, claro. Milagro es una época muy, muy turbulenta
hemos pasado, y sobre todo en nuestro país, en una época muy turbulenta económicamente, socialmente, y eso también conspira. Y hemos vivido una era de avance de la tecnología que no va de la mano de los conocimientos y de la capacidad para asimilarlo, para discernir. Hablando de esos riesgos, Milagro, el tema de la ludopatía, los juegos, sí, en el teléfono, que es lo más sencillo que hay, por lo tanto es la manera más criminal de complicarle la vida, no solo a los jóvenes, como decía Alejandra, a todo el mundo. A todos. Hay gente que se suicida porque contrae deudas impagables, contrae adicciones ajenas al juego, otras, y no le encuentra, es el no way, y bueno, no le encuentra la solución. Hoy, ¿en qué cantidad de casos intervienen estos temas, por ejemplo, de la ludopatía? No, bueno, nosotros creo que por el momento no hemos visto nada cercano, pero sí conocemos, o sea, y es, o sea, se nota, digamos, esto. La influencia. Y la influencia que hay del tema del juego compulsivo, y sobre todo viene de esto de la soledad. Las personas cada vez empiezan más a aislarse, y sobre todo personas grandes. Y hablándolo desde el cotidiano, desde el conocer gente, familia, amigos, amistades, no más allá, digamos, de lo que uno tiene a mano. A mí me llama mucho la atención y me sorprende mucho ver a las personas grandes, porque siempre hablamos de los niños, de los adolescentes que están con el juego, con las redes sociales, y las personas grandes, pero buscan como una forma de huir y de cada vez aislarse más y estar más metidos en sí mismos, y entran en este mundo del juego, en este mundo de la tecnología mal usada, como hablábamos recién. Mi amigo el teléfono. Claro, o sea, desde ahí, todo parte desde ahí. Y es un mundo enorme la tecnología, el internet, y que te vas encontrando con cosas cada vez más avanzadas y muchas veces perversas. Sí, perversa, te esclaviza. Totalmente. Y al meternos en esto, digamos, al escondernos, no sabemos para dónde ni la cabeza ni el internet nos lleva, digamos, y por eso también cada vez se ven cosas más feas. Claro. Hay un juego en particular que se me escapó el artículo, porque lo iba a copiar al artículo porque era interesante. Es un juego Roblox, se llama. Sí. Que yo siempre he sostenido, después de ver a los nenes de mi hija, Niños. de una de mis hijas. Sí. Bueno, estoy hablando de mi nieto más chico, que tiene 4 años. Claro. Yo supongo que hay algún algoritmo que le exacerba algo del sistema nervioso, porque se enfervoriza, se altera. Los colores, los sonidos. Yo creo que hay algo más. Yo creo que hay alguna... se ha gestado un algoritmo de... mecanismo de manejo del cerebro. Es un mecanismo de adicción. Y justamente, cuando lo estaba leyendo, no sé quién me interrumpieron, me desapareció el artículo, estaba enfermo. Y después busqué 20 veces Roblox, y así te aparece de todo, digamos, de todo, te aparece todo el tiempo casos y casos con los juegos. Ahí lo que me parece a mí como importante tener en cuenta es la conducta esta colectiva de búsqueda por el placer. Sí. O sea, estamos tan asustados con la realidad, que sacrificio, que no hay esto, que está todo mal. Que me quiero divertir. Que el placer es como que nos tienta a querer vivir en ese placer, pero constante y permanente. Sí. Lo que por ahí nos hace perder esta realidad de que somos libres, es cierto, pero también somos responsables en esa libertad. Seguro. Y muchas veces eso no se tiene en cuenta. O sea, no es la libertad por sí sola, ni el placer por sí solo lo que a mí me va a facilitar tener una calidad de vida mejor, o si pensamos del lado de la salud, una vida de bienestar, ¿no? Sí. Así que, bueno, por esta cuestión sin de pensar... responsabilidad. Claro, porque es muy fácil vivir una vida a través del Roblox, como dice, porque es una fantasía de vida en la cual yo me meto, construyo, o sea, yo lo conozco al jueguito, y vos ves esta cuestión de que lo que te lleva o te seduce
es esa idea de algo ideal en esta familia, en esa construcción, que no se relaciona con la familia real que yo tengo, no sé, mi papá que le pega a mi mamá que se droga, o sea, tantas realidades que hoy por hoy atraviesan los niños que se pueden ver fantasiadas en esta otra parte. Vivo un mundo paralelo. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que es lo más grave, digamos, y peligroso, esta falta de estructura en la realidad. O sea, cuando nosotros hacemos pie en esta identidad de este niño, de este joven, bueno, esta es la familia que te tocó, esta es la realidad que te tocó. Ahora, ¿cómo respondes vos? Es la pregunta. Claro. ¿O qué te gustaría hacer? ¿Desde qué lugar vos afrontás eso? Y ahí, y esto hablándolo con los padres presentes, o sea, no lo hacemos con los padres ausentes, sino que ellos vean esta realidad. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que les tocó y es a donde nosotros, bueno, eso también lo dice Víctor Frank, desde el sufrimiento aprendemos a transformarlo en servicio. Sí. Y es una habilidad innata del ser humano, nada más que hay que desarrollarla. O sea, ya no te preguntas por qué me pasó, sino para qué. ¿Para qué? Exactamente, viene como una lección en la cual a mí me pone en una actitud positiva y saludable, porque yo puedo atravesar todas las circunstancias adversas, pero con una actitud de vida, ¿no? Y aparte, ya finalizando, porque tenemos que agradecer todo el tiempo que nos han dispensado, ¿cuáles son las alertas que se disparan, no en el tema de ludopatía, en el resto de los casos, cuando la gente no habla, cuando está silenciosa, cuando está depresiva? ¿Qué alertas nos dicen que tendríamos que actuar? No, primero es el cambio de conducta. El cambio de conducta creo que marca un antes y un después en cada uno de los procesos que atraviesa el suicida, y que lo tengo muy claro con lo que me pasó, digamos, en la realidad, que por eso también sumé la vivencia con la suicidología, porque me traía esa realidad que nosotros vivimos y la podemos justificar, digamos, que para mí es esta cuestión del cambio de conducta radical, ¿no? O sea, ver a una persona muy triste, muy abatida, muy caída, y de pronto al otro día feliz, contento, ya todo está bien, ya no hay por qué preocuparse. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ese cambio tan radical? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pensando? Y ahí a donde lo que sigue, digamos, con este cambio radical, es esta cuestión del acompañamiento. O sea, nosotros nos vinculamos con el hablar. No hay otra manera. Decime qué te pasa. Exactamente. Y en la conversación, no subestimar nunca el que me quiero matar, el que no doy más, porque puede ser que no esté el proceso suicida, porque alguien lo piensa, ¿no? Uno piensa, no sé, que me parta un rayo. Que el suicida siempre avisa. Sí, siempre avisa, eso es una investigación científica que hay a nivel mundial, eso no está comprobado, que la persona siempre lo dice, de alguna manera siempre está marcando. Bueno, por ejemplo, la última etapa del proceso la llaman la resolución, ya cuando la persona decidió suicidarse, y está toda esta serie de ¿cómo se dice?, de secuencias que hace para despedirse, escribir cartas, rituales. En el caso de mi papá, nosotros, miren ustedes, nunca nos llamó la atención. Fue el domingo, nos reunimos mesa familiar y él se levanta, creo que la primera vez que lo veo a mi viejo dejar el plato de comida en la mesa, se levantó de golpe y dijo, ya vengo. Y puso una escalera, sacó del parte de arriba del placar sus 2 guitarras. Una la compró cuando él tenía 18 años y llegó a la mesa y le dijo a mi hija mayor, estas son para usted, estas guitarras son para usted, usted es la única que hace música en la familia, así que usted la va a conservar. No fue un acto que nosotros hayamos interpretado como parte de un proceso suicida. De despedida, ¿no? Claro. De despedida, de que estaba acomodando, diciendo que la muerte se acercaba. Nunca, jamás. Hay que estar alerta. Exactamente. Entonces, ese cambio de conducta es fundamental. Y la otra cuestión es entender que también nosotros tenemos que tener claro, el que va a intervenir o el que va a participar, qué tan entero estoy para aceptar esto, ¿no? Por ahí una mamá de una nena de 16 que ya se había suicidado me dijo, yo lo supe, yo me di cuenta, ella me dijo y no lo acepté. ¿Por qué? Porque no es tan fácil en los mecanismos de defensa que tenemos como mamá aceptar que una hija se quiere quitar la vida. Vamos a convenir que hice mal. No, encima hay una negación total. Yo no escuché eso no existe. Claro, también hay que tener yo le escucho una entereza. Y hay que tener una entereza, Hay que tener fortaleza para haber pasado esto, seguir
y la Alejandra, una experta. Sí, No, realmente, Ojalá. habla como una experta. muy preparada. Y una experta con una vocación social Sí. y un cariño por su trabajo extraordinario. Ahí el amor es Está importante, ¿no? Efectivamente. El amor Ese es es el importante amor. y Ese el es el amor amor. a la comunidad. porque- Está formando también al acompañante. Sí, totalmente. No, nos costó mucho como familia. Bueno, que en algún momento con mi mamá nos tuvimos que sentar porque ya la gente nos empezaba a buscar. Y mi mamá fue la artífice de todo esto porque ella me Ella dijo... también está con ustedes. Claro, ella nos dijo, le mando saludo a mi mamá, 91. Ella no dice 91, dice voy a cumplir los 92 en marzo. Sí, Así sí, se sí, presenta. Ya está. Claro. ¿Por qué? Porque ella, en el momento que se empezaba a conocer y que la gente se empezaba a acercar, estoy hablando de marzo, abril del año siguiente, no pasó mucho tiempo de esto, ella me dijo, no, tenés que hacerlo, dice, tenés que darle a la gente eso que nos hizo tanto bien a nosotros como familia, en algún punto también le tiene que servir, bueno, recuerden que el suicidio de mi papá fue en el año 2002, cuando se suicidaron 59 personas, porque, bueno, el último que se suicida fue a la 1 de la mañana del 1 de enero del 2003, así que si no hubiesen sido 60 personas, pero de las registradas son 59. Y mi papá ¿En era qué el lapso? caso 48. Y estoy hablando desde, no recuerdo si era marzo o mayo, hasta diciembre. Ujú, en 9 El meses. día que se suicida mi viejo, se suicida otro señor de 34, 35 años, que era Canillita, y en esa semana se habían suicidado 3 hombres, o sea, incluyéndolo a mi viejo. También fue una época muy dura. Claro, tal cual, tal cual. Y de estos cambios, ¿no? Y que tiene que nacer desde un tercer sector como una ONG, una realidad así. Porque Sí, no le echemos la culpa, no le echemos simplemente la culpa a la situación económica, política. Hay un problema personal. Exacto. Que hay que tratarlo socialmente y personalmente. Tal cual, Es tal algo cual. interdisciplinario. digamos. Exacto, interdisciplinario, interinstitucional, Sí. así como Milagro se acordó, la solución está en la comunidad. Y una comunidad que participa tiene garantizada una salud mental. Claro. Y necesita el respaldo del Estado. Tal cual. Y no es simplemente que el Estado venga y diga, tomen el cheque. El acompañamiento con un vehículo para viajar, el acompañamiento con profesionales, que hay de sobra profesionales, y si no los hay, se los busca, porque el Estado tiene la capacidad económica que ustedes no la tienen, para que los profesionales puedan viajar al interior, puedan dar una charla por semana, puedan atender a algún paciente en particular, generar la ampliación de la atención en el hospital. Tal Es cual. decir, una serie de cosas, porque eso hace a la sanidad mental de la comunidad. De todos, tal cual. Ahí quiero compartirles también, que para nosotros es una gran posibilidad, es la creación de otro proyecto que también estamos trabajando mucho con ese proyecto, es Afrontamiento, lo que sería una escuela para familiares cuidadores, Claro. o sea, de salud mental y de personas con ideas o con intentos de suicidio, en la cual lo fundamental de estos programas, dentro del programa Afrontamiento, es ofrecer a la persona ese conocimiento que necesita, por ejemplo, de la patología, aunque sea presuntiva, que le dieron de su familiar que hizo un brote psicótico. Entonces, en la escuela lo que se va a proporcionar es la formación en función de esa patología con la que la familia llega, porque la intervención es familiar. La asistencia de derechos humanos que le asisten a la persona con padecimiento mental y al familiar también, y el autocuidado, la importancia de cómo este familiar cuidador tiene que aprender a cuidarse porque es el sostén Claro, de dos sí, vidas, ¿no? Sí, Pero aparte También los se carga los problemas, claro, se carga. Se protege, Se carga, claro. Así que bueno, el proyecto es Afrontamiento, también está en nuestra página con una encuesta, así que también les pedimos Invitados para que se sumen. para- Ahí está todo muy en la bien. página. Ahora finalmente sí. ¿Nos pueden decir la gente que se quiere conectar con ustedes a dónde debe dirigirse, a qué teléfono, a qué sitio web? Muy bien. Sí, nuestro número de teléfono, 3834, y corríjame, 400447. Por 40 04 47. 47.
un llamado, WhatsApp, mensaje común. Y por la misma página también. Y por la misma página web, www.afasuac.org. Ahí está toda nuestra información, hay una biblioteca que la estamos cargando con todo esto que estudiamos, poquito que hablamos hoy, con lo que nos vamos formando desde la logoterapia, la sociología, las terapias comunitarias, todos los libros están cargados ahí. Está en esa biblioteca, en la página web, están los formularios, estos que le hablamos de los proyectos que tenemos, que la idea es esa, que la gente pueda decirnos que realmente a eso hay que hacerlo, que hace falta, que es necesario, y con eso también para buscar nosotros el dinero que tanto hace falta para concretarlo. Y bueno, y aparte también los formularios para ser voluntarios, para asociarse con una cuota mínima de 3.000 pesos mensuales. 3.300. 3.300 porque este mes se actualizó. Se va actualizando. Este mes de noviembre actualizamos, así que con una cuota mensual. Donación también para hacer donaciones esporádicas, para sumarse como voluntarios. Sí. Así que todo eso se encuentra en la página. ¿Tienen sede? Sí, en las 500 viviendas sería, Los Lapachos 145 es el domicilio. Los Lapachos 145. Barrio Los Ceibos. Barrio Los Ceibos. Que lo vamos armando, lo vamos armando de a poquito. No, pero lo importante Sí. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlas, les agradecemos mucho su presencia y las felicitamos por su trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que sigan con esto porque también los necesitamos nosotros en esto de comunicar, ¿no? Bueno, mientras nosotros estemos, cuenten con nosotros. Perfecto. Y ustedes saben que acá pueden hablar lo que quieran, cuando quieran. Perfecto. Y que falta. Remarcar que necesitamos que sean apoyados. Perfecto. Totalmente. ¿Cómo es? Metele que son pasteles. Metele que son pasteles. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Estimado Carlos, vamos a recordar en este espacio nuestros amigos anunciantes, que son los amigos de Alfajores El Rodeo, los amigos de Habanos 1954. Muy buenos, ¿no? Respecto de los Habanos 1954, te cuento una novedad. ¿Me lo alcanza, señor productor? Muy amable. Acá tenemos algunas muestras y puro que se llama Corona lo vamos a sortear a la gente que llame al programa y diga, me quiero ganar un puro. Y diga, este programa me encanta o me parece espantoso, pero me quiero ganar el puro igual. Entonces, preferiría que lo gane uno que diga que le guste el programa. Bueno, se lo damos. Nosotros somos así de justos y de buenos. Esto va a aparecer en Instagram. Después me hace acordar que vamos a grabar un reel. La gente que tiene que contestar. Tiene que llamar al teléfono. O que ponga en mensajes 1954. Claro, eso ya está participando. Recordá por favor nuestro teléfono. Se pueden comunicar a nuestro teléfono 3834-522413, que está apareciendo aquí abajo en el Zócalo en este momento. Y en Instagram somos Cajón de Gato. En Instagram va a ser el concurso. Bien. Así muy fácil. Ahí participan, bases se pueden y ganar condiciones. un puro. Un puro para el fin de semana, qué rico. Puro tabaco del catamarqueño. Muy buen tabaco, muy buen habano. Muy bien, así me gusta porque usted sabe fumar. Yo lo he probado, he tenido la suerte de fumar. Ya fumo muy poco, uno por semana, los días domingos. He tenido la suerte de probar nicaragüense, dominicanos, cubanos. ¿El de Bill Clinton lo probó también? No, ese era. Leyó en los diarios. Yankees Go Home. Claro. El de sí. Y le resultaron estar a la altura. No están muy lejos. Costo-beneficio están muy bien. Le hacen sombra. Aparte, hoy un buen cigarro comprado en Argentina. La caja de 25 te dan 2 millones de pesos. Sí, más o menos. Sí. Con el humidificador y todo eso. En el humidificador. Un humidificador vale no menos de 1 millón de pesos. Perfecto. Bueno, entonces ahora también vamos a pasar revista a los lugares donde nos pueden ver. Tráigame dos. Todas las redes sociales. Muy bien, les voy a decir que nos pueden ver en TVO todos los días en la rotación. Estamos en Canal 10 de TVO, de Supercanal. Gracias a la gente de Supercanal por soportarnos. Y si vas de viaje, nos puedes escuchar a través de Spotify también. Es un programa, sí es divertido verlo en vivo y verle la cara a estos dos personajes. Imagínense viajando, escuchando, fantástico. Spotify nos acerca al primer mundo. O en YouTube,
C de gato, C de casa, D de dedo, gato, C de gato. Nos buscan ahí, ven el programa completo y toda la programación de Cajón de Gato, que es entretenidísima. Y en el resto de las redes sociales somos simplemente Cajón de Gato. Muy bien, señor productor, muy amable. Gracias. Doctor Carlos, yo le voy a hacer un breve, ¿cómo le podría decir? Reflexión, si cabe la palabra, sobre lo que considero algo en lo que se me adelantó el ex canciller Wertheim, cuando habló del gobierno Jardín de Infantes, y yo lo extendería un poquito a lo que yo considero el país Jardín de Infantes. O sea, usted habrá visto... Algo así como Jardín de Infantes sin padre o sin maestro. Lo que dijo Wertheim, que estaba harto de estar en un jardín de infantes, refiriéndose al elenco de gobierno. Cuando yo digo, pero ¿qué lo habrá hecho sentir así? Y no sé si viste el abracito que se dan a los altos el presiduende y Petri en casa de gobierno después de la elección, ¿lo viste? Sí. Bueno, una cosa bien propia de la salita de 4 o a lo sumo de 5. Sí, pero la salita de 4 esa es la responsable del país durante 2 años más. Exactamente, la única diferencia es que él es el presidente. Bueno, mira... Y el problema es que del otro lado ni siquiera son simpáticos. ¿De qué otro lado? Del otro lado de la oposición, decís vos. Más que no simpático, es como que no hay una alternativa, como claro, que no hay una cosa ni siquiera son simpáticos por la que se puede optar. No veo opción. Claro. Bueno, yo vuelvo a decirte, mucha gente habla bien de Kicillof, yo quiero que me expliquen todavía YPF. A partir de que me explique YPF, puedo estar o no con Kicillof. Bueno, mira, volviendo a lo que es el tema Jardín de Infantes y mi experiencia en educación, en el Ministerio de Educación, alguna vez fui jefe de prensa ahí hace unos cuantos años, en el Ministerio de Educación de la provincia, cuando vos eras fiscal de Estado. Aprendí muchas cosas, en todos lados se puede aprender, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es cómo había que determinar bien el sujeto educativo. O sea, a quién le estabas hablando y por lo tanto de qué debías hablar y cómo le debías hablar. Y me daba cuenta de que había un modelo educativo en el que se habían formado la mayoría de los docentes de más antigüedad, que era como intangible, de piedra, de hacía 30 años, y que las que reaccionaban, por lo menos a mí me pareció así, con mayor flexibilidad al cambio del sujeto educativo, eran, por ejemplo, las maestras jardineras. O sea, el manejo de grupos y de temas y de todo que tenían las jardineras era normalmente mucho más efectivo que el de las maestras del viejo modelo. Entonces, ese era un tema fundamental. A mí me parece que en el tema de las elecciones y de las actitudes y la preparación que tienen los partidos tradicionales hacia el potencial votante, lo que le viene errando los partidos tradicionales es al sujeto votante. O sea, no lo interpretan, me parece, hace 10 o 15 años. No lo interpretan y no saben cómo dirigirse a él. Exactamente. Por eso siempre se dirigen mal. Ha cambiado el modelo, cambia. El de hace 5 años no es igual del de hace 10. Javier, Baradeno o Perón era posible. Para el 45. Era posible porque había Perón. Hoy no podemos poner Besen o quién. No, justamente, no son cosas que hay que actualizar. Ahora, y sobre todo cuando a un país que está absolutamente pauperizado por los malos gobiernos, es decir, una sociedad que está pauperizada, en esa situación hay que votar. Viene un tal Besen, que la mayoría de los votantes del común denominador del votante de medio para abajo no sabe ni quién es, pero vino a poner unos pesos para que esto no se caiga, pero bienvenido. No es patria o muerte, liberación o dependencia, no va, en este momento no va esa consigna. Son consignas viejas, son cosas que siguen vigentes en cuanto a que estamos siendo una colonia, estamos de acuerdo, pero no le podemos decir a la gente hoy que vote por esa opción. Bueno, a eso también me quería referir. Hablando de cómo se interpretaban antes ciertas cosas y cómo se interpretan ahora,
antes, hace 15 o 20 años, por ejemplo, los debates presidenciales. Vos cuando había un debate presidencial, a mí me tocó, creo que el que más recuerdo, en el sentido de lo aplastante que fue, estaba en Chile y vi el debate de Frei con Piñera. Y Frei decía una serie de generalidades: voy a trabajar para el futuro de nuestra nación y el bienestar de nuestros compatriotas. Y el otro decía, hay que duplicar la producción de cobre con esto y con esto, y hay que dirigirse a tal sector energético, y hay que... Entonces, con números y cosas concretas lo destrozó. Por supuesto, ganó Piñera por una gran diferencia. Cuando nos toca el debate presidencial de Milei, Patricia Bullrich, que estaba enferma y tuvo una actuación deplorable, y Massa, la conclusión más o menos, yo creo que generalizada, es que lo de Massa fue arrollador respecto de Milei, que Milei demostró un absoluto desconocimiento de lo que era el manejo del Estado. Fue un papelón desde el punto de vista de lo racional. Yo escribí algo, creo, en su momento para Lancasti, en el que dije, si hay un voto racional, va a ganar Massa. Pero vamos a ver si gana Massa, porque no sé si hay un voto racional. Y se demostró que la reacción a eso no es racional, es emotiva. Hoy es distinta de lo que era hace 15 o 20 años. Se hizo una encuesta inmediatamente posterior a ese debate, y para mi sorpresa, mi asombro, la mayoría decía, bueno, no, yo apoyo a Milei porque en realidad lo que hizo... es nuevo. Claro, lo quiso humillar uno que es de la casta, que vive de la política hace muchos años, entonces es un pobre muchacho es más de lo mismo, que tiene que tener nuestro acuerdo. Bueno, así se vienen escalonando las cosas. En el programa anterior que tuviste que realizar en Soledad, lo habrás disfrutado, con el amigo Carpincho Varela. De primera, tendría que haber estado. Por supuesto, y haremos otro. Tuvo muchísima repercusión, lo ha visto mucha gente. Él habla, yo creo que acertadamente, que una de las cosas principales que influyó en la decisión del votante de esta última elección de octubre fue el miedo al 2001. Yo diría lo siguiente, me parece acertado, pero el miedo al 2001 lo conocés vos, él y yo, que tenemos algunos años, y la mayoría del núcleo duro de Milei vota por otras cuestiones y tiene menos de 30 años. En esa época o no había nacido o tenía 5 años. Ese es el núcleo duro de Milei. Y vos fijate el 2001 y hoy. Y Carpincho también dice, lo que pasa es que la gente, también acá puede ser la mayor, dice, no, pero me van a afectar los ahorros, va a haber violencia, va a haber un proceso difícil. Bueno, ¿cuándo no son procesos difíciles? Cuando cae un gobierno. En el 2001, ¿qué pasó? La gente, yo te diría, ¿cómo te podría decir? Como pasa con la historia española, con mucho de tragedia, muy patéticamente dijo, esto no da más, la ineficiencia de la Rúa es insoportable, yo me largo a las calles y que caiga y que venga cualquier otra cosa. En ese proceso, que se vayan todos, ¿no? Sí, en ese proceso hubo 19 o 20 muertos. Pero la gente se lanzó diciendo que venga cualquier cosa que va a ser mejor que esto. Ahora, todo hacía prever, en octubre, después de la elección de septiembre, que iba a pasar exactamente lo mismo o algo parecido, un lunes negro, se disparan los mercados, aumenta el dólar. Yo no sé el riesgo de corralito o pérdida de ahorros, porque no sé cuánta gente hoy guarda su plata en los bancos. Yo no sé de acuerdo a alguna información periodística, hay más de 35 o 40 mil millones de dólares guardados en los bancos. Ah, mira vos, yo como no tengo, no me parece que nadie tiene, pero bueno, siempre hay alguno que tiene. Bueno, y fíjate vos la reacción. Fíjate vos la reacción distinta del 2001, que venga cualquier cosa y me la banco, a esto que dice, no me banco cualquier cosa, cuidemos a este aunque sea un inútil. No vamos a hacer la larga lista de barbaridades que viene cometiendo este gobierno. No, y que en un año y medio. Esperá, Javier, y que las recomenzó, porque el premier que ha puesto, sabemos que no tiene la envergadura ni política ni personal. ¿El ministro de Relaciones Exteriores? No, el jefe de gabinete. Ah. No tiene la envergadura del anterior.
No es un político. Pero tiene un peluquín nuevo. Claro, pero no es un político, es un provocador, es un hombre falto de capacidad de negociación, falto de capacidad política, permanentemente provocando. Es literalmente un chupamedia que llegó a un lugar impensado. Claro. Bueno, ahora... Eso hace que para mí se cierre cada vez más el gobierno. Sí, por supuesto. Yo tengo absoluta, nula esperanza respecto de la capacidad de recuperación de este gobierno. Ahora, la pregunta clave a mí me parece la siguiente. Porque ahora hasta los comunicadores pseudo progresistas, o que se sienten progresistas, o que se declaman progresistas, están prácticamente por darle el premio a la viveza política a Karina, a Milei. ¿Cambió la percepción de Karina? ¿Cómo? Cambió la percepción que tenían de Karina. De una pastelera inútil, ahora pasó a ser la jefa política del gobierno. Claro. Bueno, entonces yo digo lo siguiente, y quiero que vos también me ayudes a entender. Para mí la pregunta clave es la siguiente. ¿Nosotros no entendemos nada? ¿Ellos entienden mejor? ¿O el votante va haciendo algo independientemente de la política de ellos? No sé si me entiendes. Porque los analistas dicen, no, fue muy acertado ir y pedirle ayuda a Estados Unidos. No les quedaba otro, un gobierno fracasado. La jugada fue de Trump más que de Milei. O sea, tienen una colonia por 20.000 millones de pesos, tienen el Estado 51. No, ¿qué 20.000 millones? millones de dólares. Por 1.000 millones, por 1.500 millones. Todavía no, todavía por la promesa de 20.000. Por la promesa. Bueno, hay una nota de Claudio Fantini, el cordobés, que experto en política exterior, que habla de que uno de los grandes éxitos que ha tenido Trump es ganar las elecciones en otro país. Claro, tal cual, así es. Bueno, mira, estamos excedidos de tiempo. Yo tenía más para decir. Nunca es demasiado importante. Podés quedarte a vivir acá si vas a hablar. Nunca es demasiado importante. Nunca es demasiado importante. Pero dejo la pregunta para vos y para la audiencia. Ellos, cuando digo ellos, Karina, Milei, los genios que tienen alrededor, ¿interpretan mejor al sujeto que va a votar? ¿O el sujeto que va a votar se mueve por emociones, un montón de cosas que le dicen las redes sociales, los influencers? Y que nosotros no estamos entendiendo. Independientemente de la estrategia. Porque ahora se los tiene por estrategias geniales. Yo creo que no es así, pero capaz que estoy equivocado. Sí, capaz que no estamos entendiendo nada. Claro, bueno, queda la inquietud. Doctor, se nos fue el tiempo, pero creo que de una manera provechosa. No. Para mí fue, en cuanto a contenido, sin perjuicio de que hemos tenido gente de siempre primera muy hablando interesante. acá, muy interesante. Siempre muy interesante. Pero esto, desde el punto de vista humano y social, ha sido excepcional. Y de servicio a la sociedad, que se pueda ayudar un poco más. Por supuesto. Bueno, Carlos, nos vemos en el próximo programa. Este fue el número 24. 24. Sí, nos señor. han aguantado 24 programas. Esperamos que nos aguanten 28. ¿Puedo meter una más? Sí, señor. Nos pueden escuchar también en radio en FM Cacán. Eso en es. 90.3. Sí, señor. De Catamarca para el mundo. El jueves, cuando sale nuestro El programa. mismo jueves. A las 23 horas en FM Cacán. Exactamente, mire, dentro de poco, no sé si CNN. No quiero decir en nada. cualquier ¿no? momento. Estamos en tratativa. En cualquier momento. Estamos en tratativa. Sí. Todavía no hable del contrato porque Sí, no, se cae. se va a preocupar. Sí, Son tan secretos como los del gobierno. Tal cual. Bueno, buenas noches a todos. Chao. Chao. Gracias.